El fantasma bajo el hielo. Imagina esto, estás volando a 30.000 pies de altura sobre el lugar más inhóspito del planeta, el mar de Barents, en pleno círculo polar ártico. Afuera la temperatura es de menos 50 grados centígrados. Debajo de ti no hay tierra, no hay barcos, no hay nada. Solo una capa interminable de hielo blanco que se extiende hasta donde alcanza la vista. Pero debajo de ese hielo hay algo más. Algo que no puedes ver. Algo que se mueve en silencio absoluto, escondido en las profundidades negras del océano Ártico. Un submarino nuclear ruso clase Borei, cargado con 16 misiles balísticos intercontinentales, cada uno con capacidad para transportar hasta 10 cabezas nucleares. 160 bombas atómicas navegando bajo tus pies y tú eres el único que puede encontrar. Esta no es una película. Esto es lo que hace el AWACS de la OTAN cada día en la operación Centinela Ártico. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo cazamos submarinos fantasmas rusos bajo el hielo del mar de Barents. L-3 AWACS, que significa Sistema Aerotransportado de Alerta y Control, es básicamente una torre de control de aeropuerto voladora montada sobre un Boeing 707 modificado. Pero no te equivoques, no es un avión comercial. Es el ojo que todo lo ve. Lleva acoplado en su techo un domo giratorio de 9 metros de diámetro que contiene un radar Doppler de impulsos capaz de detectar objetivos a más de 400 kilómetros de distancia. Puede rastrear simultáneamente hasta 600 blancos aéreos y marítimos mientras vuela a una altitud de crucero de 9.000 metros. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe. El radar del AWACS no fue diseñado originalmente para encontrar submarinos sumergidos. Un submarino bajo el agua es invisible para el radar convencional porque las ondas electromagnéticas no penetran el agua salada. Entonces, ¿cómo demonios encuentra un avión a un submarino fantasma que navega a 400 metros de profundidad bajo una capa de hielo de 2 metros de grosor? Esta es la primera pieza de información de oro que quiero compartir contigo hoy. La respuesta está en un fenómeno llamado periscopio inadvertido. Cada submarino nuclear, por más sigiloso que sea, necesita comunicarse con su base. Necesita recibir órdenes, actualizar su posición, saber si el mundo sigue en pie. Y para hacerlo tiene que sacar algo a la superficie. No el periscopio tradicional que todos imaginamos, ese tubo con lentes que gira lentamente sobre el agua. No. Hablo de algo mucho más sutil y revelador, el mástil de comunicaciones, el snorkel de ventilación, los sensores de guerra electrónica, e incluso el simple cable de arrastre de la antena de muy baja frecuencia. Cualquiera de estos elementos, al romper la superficie del agua o del hielo, crea lo que los analistas de inteligencia llaman una anomalía de superficie. Una pequeña perturbación que el radar del AWACS puede detectar si sabes exactamente qué buscar. Una onda mínima, un cambio de temperatura de 0.01 grados en el agua circundante, una firma de radar distinta contra él. Fondo plano del hielo ártico. El AWACS vuela en un patrón de órbita constante sobre el área de vigilancia, barriendo el mar con su radar de apertura sintética, y los operadores a bordo no solo miran puntos en una pantalla. Ellos analizan patrones. Comparan cada barrido con el anterior. Buscan la aguja en un pajar helado del tamaño de Europa. Y cuando encuentran esa anomalía, cuando el sistema marca un contacto fantasma donde no debería haber nada, se activa el protocolo más secreto del Centinela Ártico, la verificación cruzada multiespectral. Suena a ciencia ficción pero es real. El AWACS no trabaja solo. Se enlaza en tiempo real con satélites de vigilancia infrarroja, con boyas acústicas lanzadas desde aviones de patrulla marítima P-8 Poseidón, con los sensores de los submarinos aliados que patrullan en silencio las mismas aguas. Toda esa información se fusiona en una sola pantalla táctica que muestra la posición probable del submarino ruso con un margen de error de menos de 100 metros. 100 metros en un océano de 1.400.000 kilómetros cuadrados. Eso no es vigilancia, amigos. Eso es arte militar llevado a la excelencia técnica. Pero quiero que entiendas algo más profundo. La verdadera guerra en el Ártico no se libra con torpedos ni con misiles. Se libra con información. Quien controla los datos controla el tablero. El submarino ruso lo sabe. Por eso navega en modo silencioso total, con los motores apagados, flotando en una corriente de agua fría que enmascara su firma acústica. Por eso utiliza tácticas de ocultación bajo las crestas de hielo más gruesas, donde ni siquiera el sonar activo puede penetrar. Pero el AWACS tiene una ventaja que ningún submarino puede igualar: la perspectiva. Desde 30.000 pies, el patrón del hielo cuenta una historia. Las fracturas recientes indican movimiento bajo la superficie.
Las zonas de agua abierta rodeadas de hielo grueso son puntos ideales para que un submarino emerja discretamente. Los cambios de color en el hielo revelan alteraciones de temperatura causadas por el calor residual del reactor nuclear de la nave. Cada detalle es una pista, y los oficiales de inteligencia a bordo del AWACS están entrenados durante años para leer esas pistas como vos lees las palabras en una pantalla. Ahora quiero hacerte una pregunta que te va a dejar pensando. ¿Qué crees que pasa cuando el AWACS confirma la posición de un submarino nuclear ruso en aguas internacionales? Dispara. Lanza una bomba de profundidad. No. Eso sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Lo que hace es mucho más poderoso. Transmite las coordenadas exactas al comando central de la OTAN en tiempo real. Y entonces comienza una danza silenciosa. Un destructor aliado modifica su rumbo para acercarse casualmente a la zona. Un avión de patrulla lanza una boya acústica pasiva para grabar la firma sonora del submarino y añadirla a la base de datos de inteligencia. El submarino ruso, al sentirse observado, se mueve. Y al moverse revela más datos, su velocidad máxima en silencio, su profundidad de operación preferida, sus patrones de evasión. Cada movimiento alimenta los archivos de la OTAN. Y la próxima vez que ese mismo submarino intente esconderse, ya no será un fantasma. Será un libro abierto. Eso que acabo de contarte no es información que encuentres en cualquier documental militar. Es conocimiento táctico destilado de fuentes abiertas, informes técnicos, entrevistas con personal retirado y análisis de ejercicios públicos de la OTAN. Yo me esfuerzo muchísimo para traerte esta información de oro porque sé que vos, como yo, no te conformas con lo superficial. Querés entender cómo funciona el mundo militar de verdad, cómo se mueven las piezas en el tablero geopolítico más peligroso del planeta. Querés subir de nivel tu pensamiento estratégico. Y ese es exactamente el propósito de Objetivo Militar. Si este contenido te está aportando valor, si sentís que estás aprendiendo algo que no sabías hace 5 minutos, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal ahora mismo. No toma más que un segundo y para mí significa el mundo. Significa que puedo seguir investigando, seguir destilando información de oro y seguir compartiéndola con personas como vos que quieren ver más allá del titular. Con cada suscripción me demostrás que vale la pena el esfuerzo de buscar lo que otros no cuentan. Y apenas estamos empezando. En el próximo capítulo vamos a meternos dentro del submarino ruso. Vas a sentir el frío del acero, la respiración contenida de 107 tripulantes, y el momento exacto en que el comandante se da cuenta de que ha sido descubierto. Porque la cacería apenas comienza y el fantasma bajo el hielo ya no está solo. Capítulo 2. La mente del depredador silencioso asterisco. Ahora quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Cierra los ojos por un segundo. Bueno, no los cierres literalmente porque estás viendo este video, pero imagina lo siguiente. Estás dentro de un tubo de acero de 170 metros de largo, sumergido a 300 metros bajo la superficie del océano Ártico. El casco cruje lentamente por la presión del agua. La temperatura exterior es de menos 2 grados centígrados. Tan fría que si el casco fallara tu cuerpo entraría en shock térmico en menos de 30 segundos. Adentro hay 107 hombres. Oficiales, ingenieros, cocineros, técnicos de sonar, operadores de misiles. Ninguno ha visto la luz del sol en 45 días. Respiran aire reciclado por filtros de dióxido de carbono. Comen alimentos enlatados y beben agua desalinizada. El reactor nuclear zumba constantemente en la popa generando el calor y la energía que los mantiene vivos. Estás dentro de un submarino nuclear ruso clase Borei, el Niasolek, una bestia de 24.000 toneladas diseñada para desaparecer en el océano y permanecer invisible durante meses. La pregunta que todos se hacen pero nadie pronuncia en voz alta es esta: ¿cómo piensa un comandante de submarino ruso cuando sabe que lo están cazando? Esa es la información de oro que vamos a destripar ahora mismo, porque entender la mente del depredador es la clave para anticipar sus movimientos. Lo primero que debes saber es que el capitán de un Borei no es un militar cualquiera. Es un oficial con al menos 20 años de servicio, entrenado en la doctrina de negación oceánica que la Armada rusa perfeccionó durante la Guerra Fría. Su misión no es atacar primero. Su misión es sobrevivir. Sobrevivir el tiempo suficiente para recibir la orden de lanzamiento en caso de que Moscú sea destruida por un primer ataque nuclear. Por eso se le llama disuasión estratégica. El submarino es la póliza de seguro del apocalipsis. Y su comandante lo sabe. Cada decisión que toma está filtrada por una premisa fundamental: mantenerse oculto a toda costa. No disparar. No ser detectado. Ser un fantasma.
Cuando el AWACS de la OTAN entra en la zona de patrulla del mar de Barents, el submarino ruso ya lo sabe. ¿Cómo? Porque a bordo llevan un sistema de guerra electrónica llamado Intercept, capaz de detectar emisiones de radar a cientos de kilómetros de distancia antes de que el radar del AWACS pueda rebotar en su casco. Imagina que estás en una habitación oscura y alguien entra con una linterna. Vos ves la luz de la linterna mucho antes de que la linterna te ilumine a vos. Así funciona la detección pasiva. El submarino escucha las emisiones electromagnéticas del avión sin emitir nada propio. Silencio absoluto. En ese momento el comandante ruso activa el protocolo de sigilo total que internamente llaman modo fantasma. Se apagan todos los sistemas no esenciales, se detiene cualquier comunicación por radio, se reduce la velocidad a 5 nudos, y se busca una capa térmica donde esconderse. Las capas térmicas son uno de los secretos mejor guardados de la guerra submarina. Ocurre que el agua del océano Ártico no tiene una temperatura uniforme. Existen fronteras invisibles donde el agua fría se encuentra con agua ligeramente menos fría, creando una barrera acústica natural. Las ondas de sonar rebotan contra esa barrera como si chocaran contra una pared. Si el submarino se coloca debajo de una capa térmica, el sonar activo de los aviones de patrulla y de los buques de superficie simplemente no puede penetrar. El submarino se vuelve acústicamente invisible. Pero el comandante ruso sabe algo, que nosotros también sabemos gracias a la información que compartí en el capítulo anterior. Sabe que el AWACS no depende solo del sonar. Sabe que el ojo volador de la OTAN está buscando anomalías de superficie, patrones de hielo fracturado, cambios de temperatura. Por eso su siguiente movimiento es brillante y aterrador al mismo tiempo. Ordena navegar directamente hacia una zona de hielo compacto de 3 metros de espesor. Allí, el Borei se posiciona justo debajo de una gran placa de hielo y despliega sus estabilizadores horizontales para mantenerse completamente inmóvil, suspendido en el agua como un tiburón dormido. El hielo actúa como un escudo natural contra el radar y contra el sonar. Es como esconderse debajo de una manta de plomo. Pero hay más. La ruta del Ártico no es un capricho estratégico para Rusia. Es una cuestión de supervivencia nacional. Esa barrera, conocida como la brecha Hughes, sigue operativa hoy con tecnología modernizada. La pantalla táctica mostró una segunda firma emergiendo desde el fondo marino. No era rusa. No era aliada. Era algo que no constaba en ninguna base de datos. Pero esa historia te la voy a contar en el capítulo final, porque lo que descubrió la tripulación del Centinela Ártico aquella noche cambió para siempre las reglas de la vigilancia en el Polo Norte, los cazadores de fantasmas en la noche eterna del Polo Norte. Si este viaje al corazón del Centinela Ártico te abrió los ojos, si ahora entendés algo que antes no entendías, entonces este video cumplió su propósito. Y si querés seguir explorando los secretos mejor guardados del poder militar mundial, ya sabes qué hacer. Suscríbete a Objetivo Militar, activa la campana, y prepárate para lo que viene. Porque lo que encontramos bajo el hielo es solo el principio,